violencia. ¿Leemos el texto? Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Después de que cada uno entregó su ofrenda y Dios aceptó el de Abel y rechazó el de Caín. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres, la tierra no volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me va a matar. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Oremos. Querido Dios, háblanos. Háblanos. Señor, queremos que tú puedas ser muy claro hoy en relación a cuál es tu papel y cómo tú lidias con la violencia. Señor, a través de tu palabra. No queremos hacer de aquí una clase, no queremos aquí hacer una conferencia. Solamente queremos que tú hables a través de tu palabra. Ayúdame, Señor, a ser fiel a tu palabra. Ayúdame, Señor, a poder decir lo que tú quieres decirle a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este mes estamos hablando de sufrimiento y hoy hablaremos de sufrimiento en el contexto de la violencia injusta, pero de manera general. Me parece que uno de los desafíos que nos presenta este tema es no ideologizarlo ni tampoco espiritualizarlo. Tampoco pretendemos, como decía en la oración, hacer una clase sobre el tema de la violencia, más bien decir lo que el texto de Génesis nos dice en relación a lo que Dios hace cuando hay violencia y de ahí extraer principios de los cuales podemos fundamentar una posición teológica en relación a la violencia. Este texto nos lleva a trazar una línea desde la mirada individual del problema de Caín hacia las conexiones que podría tener el problema de la violencia en la sociedad humana. Este texto nos lleva a ver que la violencia familiar hoy es un tema también crucial en nuestra sociedad. De hecho, la violencia contra la mujer es un hecho indiscutible. 31 femicidios consumados se han registrado en el país solamente en este 2018. Pero la violencia no solo se origina en el plano personal, surge de la relación problemática entre la persona y el contexto que lo rodea, la familia, la escuela, el trabajo. Pero también la presión y la influencia de una organización social, del sistema económico, del sistema político, de los medios de comunicación que influyen en nosotros, normalizando la violencia y haciendo que la aceptemos, porque así hemos sido formados. Nosotros somos producto de una estructura social, de una estructura política, de una estructura cultural, de una estructura religiosa que promueve la violencia. Nosotros estamos hablando de que lo que hacemos de manera individual no está separado de la violencia estructural. Y aquí nosotros estamos hablando de todo tipo de violencia, de aborto, de trata de mujeres, de genocidios, de asesinatos, de femicidios, de bullying. Estamos hablando de que este es un tema estructural, de que nos lleva a que nuestras expresiones de violencia personal tienen que ver con lo estructural de la sociedad.
Pero entonces la gran pregunta entonces es, ¿qué hace Dios cuando hay violencia? ¿Cómo lidia Dios con la violencia? ¿Por qué Dios no interviene cuando hay violencia? ¿Dónde está Dios cuando hay violencia? Así que vamos a hablar desde la historia de Caín y ver, lógicamente este texto no pretende ser exhaustivo en todo el tema de la violencia. Así que dejemos que la palabra de Dios con los versículos que hemos seleccionado hable y nos ayude a levantar un poco la alfombra de nuestra iglesia, la alfombra de nuestra sociedad y tengamos una posición bíblica y no solamente digamos es que no estamos de acuerdo con la violencia, sino que el Señor comience a transitar en medio de nuestras convicciones y de nuestras realidades. Y si alguna luz de violencia está o alguna entrada de violencia hay en nuestra vida y en nuestras familias, la podamos eliminar en el nombre de Jesús. La primera cosa que yo veo en el texto es que donde está Dios, cuando hay violencia, es que Dios escucha la sangre de la injusticia. Miren lo que dice el texto. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y respondió, no sé. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Miren la arrogancia de Caín. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hermanos, los mecanismos de la violencia son mecanismos de poder y no de carácter. Tenemos una idea equivocada de que existen personas de carácter violento y existen personas de carácter tranquilo. Y si lo vemos desde el texto bíblico, es muy interesante porque aquí quien debería tener el carácter violento es Abel, porque tenía que matar animales. No podía ser de carácter tranquilo y ir a cazar. Si alguien tenía aquí el carácter violento de ser así como un macho alfa en la cuestión, ¿quién era? Era Abel. ¿Y quién era el tranquilito? ¿Y quién era el vegano aquí? O el vegano. ¿Quién era aquí? Era Caín, recogiendo plantitas. Entonces hay que sacarnos esta idea de que Caín era el tranquilito y Caín era el macho. No, parece que era al revés la cuestión. Entonces nuestros estereotipos muchas veces nos llevan a pensar de que esto tiene que ver con un carácter violento. Es que esta persona tiene un carácter fuerte. Y aparentemente el texto nos dice, no, esto no tiene que ver con personas de carácter violento o de carácter tranquilo, esto tiene que ver con una cuestión de poder. Porque hay personas de carácter tranquilo que nosotros decimos imposible que sean violentos. Ese era Caín. Imposible que sea violento. Y la historia nos muestra de casos de personas tranquilas que han cometido atrocidades. Entonces, ¿qué es aquí? ¿Frente a qué nosotros estamos? A una búsqueda exagerada de tener el control de las circunstancias y de personas. Le doy un ejemplo para quienes manejan en el tránsito. Se te cruza alguien. El odio que te agarra. Yo he estado al lado de hermanos, yo siempre soy copiloto. Entonces de pronto se le cruza a alguien y el odio, se le va toda la espiritualidad. Eres tú mi con. Entonces se le va, de pronto se le va y la agarra así. ¿Pero por qué? Porque le roban el poder de estar donde quería estar. Y le roba el poder de ser el primero. ¿Carácter violento? No. Tiene que ver con una cuestión de poder. De perder el control. Entonces, aunque pareciera que Dios permanece impávido, que no reacciona frente a la violencia, el texto dice, mire qué lindo, la sangre de la injusticia se escucha desde el cielo. Versículo 10 dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Se ha dado cuenta aquí entonces que Abel, mire qué interesante esto. Abel es uno de los personajes de la Biblia que no emite palabra. Abel en ninguna parte de la escritura emite palabra. No dice nada.
Abel es uno de los silenciados en la Biblia. Y sin embargo su sangre sí habla. Es muy interesante eso. Cuando la víctima no es escuchada, cuando no tiene voz, la Biblia dice que Dios escucha desde el cielo la voz de los silenciados. Abel no tenía voz, pero su sangre clamó desde la tierra hasta el cielo y fue escuchada por Dios. Aquel que practica maldad piensa que Dios permanece impávido, indiferente, que Dios es un Dios de brazos cruzados o de piernas cruzadas como Buda en la posición de loto, como si no hiciera nada. Como si Dios permaneciera indiferente frente a la miseria humana, pero no, 1000 veces no. Dios sí se conmueve, Dios sí se sensibiliza y Dios sí reacciona. La Biblia dice, la sangre del inocente llega a Dios. Como evangélicos nosotros decimos que Dios no toma partido por nadie. Pero déjenme decirles que Dios sí toma partido. ¿Quiénes son los predilectos de Dios en la Escritura? ¿Quiénes son las personas por las cuales Dios tiene una preocupación especial? ¿Por quién Dios toma partido? En la historia bíblica Dios sí toma partido por la víctima inocente. En la historia bíblica Dios sí toma partido por el débil. En la historia bíblica Dios sí toma partido por el que es perseguido. En la historia bíblica Dios sí toma partido por el que o por la que es violada. En la historia bíblica Dios sí toma partido frente a un acto de violencia injusto. Dios sí toma partido porque Dios siempre tomará partido por el que sufre injustamente. Entonces déjame decirte hoy, si tú estás aquí, y lo digo con mucho amor y lo digo con mucho cuidado también, si tú estás aquí y has sufrido violencia y estás diciendo, todos me abandonaron. La palabra de Dios en el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Porque tu clamor, aún en el silencio, llega delante de Dios y Dios acoge, porque tú eres su predilecto o tú eres su predilecta. Entonces Dios sí toma partido por el que ha sido olvidado. Y esto es una realidad. Dios nunca está del lado del fuerte cuando la situación es injusta. Dios siempre está del lado del débil cuando la situación es violenta y cuando la situación es injusta. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Dios cuando hay violencia? Lo primero, que escucha la sangre de la injusticia. Lo segundo, ¿qué es lo que hace Dios cuando hay violencia o dónde está Dios? Define su adversario en la tierra. Miren lo que dice versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Más adelante dice en el 13. Caín diciéndole al Señor, grande es mi castigo para ser soportado. Hermanos, es una responsabilidad enorme cuando alguien es responsable de una injusticia. Para todos aquellos que han sido autores de actos violentos de manera injusta, sepan que Dios está en el campo adversario. Todas las veces que hagamos algo que ridiculice al otro, todas las veces que nosotros menospreciemos al pobre, todas las veces que nosotros violentemos al débil, Dios estará en el campo adversario. Salmo 68:5 nos dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Él cuida del desamparado y Dios se coloca como su gran defensor. En el momento que tú seas autor de una injusticia, tienes que saber de que Dios está en el campo adversario. En ese momento Dios maldice a quien practica la maldad. Y cuando decimos que Dios odia al pecado, pero ama al pecador, cuidado, eso es una media verdad. Dios hace reposar su ira sobre quien practica el mal. Versículo 11. Por causa de
Abel, tú eres maldito, le dice. Por causa de su sangre, por causa de ser injusto, tú eres maldito. En Efesios dice que la ira de Dios recae sobre los hijos de desobediencia. Entonces existe maldición divina. Y quiero decirles algo que el texto me lo entrega. Existe un asco divino. Existe un asco divino. Y Dios define su adversario cuando hay violencia. A Dios le da arcadas cuando su pueblo, cuando nosotros no actuamos con amor. Existe un asco divino. Porque a partir de hoy, en el momento que hay violencia, a partir de hoy, yo estoy contra tuyo. Yo estoy en contra de ti, dice el Señor. Últimamente han aparecido algunos adversarios o algunos enemigos en el ministerio. Me da exactamente lo mismo. Pero yo tiemblo de solo pensar de que Dios podría ser mi enemigo. Dice que Dios es fuego consumidor. Y no importa quién sea. Y quiero ser muy categórico aquí. No importa quién sea. Un traficante, un padre de familia, un pastor, un hermano de la iglesia, un vecino, un amigo. Hay una maldición para quien practica maldad, para quien practica violencia, porque Dios está en contra de quien practica la violencia. Porque el que practica la violencia en algún momento se va a justificar. Y ahí es donde entramos en algo que la sociología llama de la luna de miel. En algún momento se comienza a justificar y todo comienza a ordenarse, pero después el texto mismo nos dice que incluso puede justificarse, pero a largo plazo será destruido por su propia maldad y será destruido por su propia culpa. Dice el texto. Caín dice, versículo 13, mi castigo es mayor de lo que podré soportar. Caín se justificaba, pero finalmente la culpa lo perseguiría, la culpa lo destruiría. Quiero ser honesto con ustedes en relación a mi percepción del infierno. Yo no me compro la idea de que el infierno tiene que ver con un fuego real. Yo creo que aquí nosotros estamos hablando de un fuego peor que el fuego físico. Es el fuego de una conciencia acusatoria. ¿Ya lo has experimentado alguna vez? El fuego de la conciencia acusatoria, de que tú sabes que eres culpable. Tal vez por eso la Biblia retrata el infierno como un lugar de lloro y crujir de dientes, odio de sí mismo y odio de todos. Hermanos, los hechos de quien practica la violencia vuelven de forma doblada. Versículo 12 dice, versículo 12 dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y Caín se lamenta por eso. Y Dios le dice, siembra vientos y cosecharás tempestades. Tú vas a recibir mucho más de lo que has sembrado. Cuando uno es violento, pone a funcionar un engranaje, una máquina demoledora que finalmente nos destruirá por medio de la culpa. Qué terrible es tener el texto hasta ahí, porque es desolador. Es desolador el panorama que se presenta para la familia, el panorama que se presenta para Caín. Es desolador. Pero el mensaje del Evangelio trae justicia, pero también trae esperanza. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Y el versículo 15 me comienza a ayudar a vislumbrar esperanza en medio de la violencia, a comenzar a ver un poco de luz en medio de la oscuridad. Y dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. ¿Qué es lo que está haciendo Dios cuando hay violencia? Lo tercero,
que Dios decide romper el ciclo de la violencia. No quiero que nadie más ejerza poder sobre otro. Yo no quiero que nadie más sea el dueño de la venganza. Yo no quiero que nadie más ejerza la violencia. En otras palabras, la ley ojo por ojo, diente por diente, yo la quiero parar. Dios juzga la maldad de Caín, pero dice, vamos a romper el ciclo de la violencia. No más muertes y no voy a permitir que nadie venga a matarte. Qué sabio Dios en esto. Porque nosotros queremos decir, me la vas a pagar. Y te voy a hacer que tu vida sea en cuadritos. O algo peor. Voy a vengarme de ese infeliz por todo lo que me ha hecho. Voy a destruir la vida de esa persona hasta que no pueda más. O peor, voy a sacarle toda la sangre hasta que no pueda sangrar más. El odio que nosotros acumulamos en nuestra vida también es una forma de violencia. Dios quiere romper con ese ciclo de violencia. Dios no quiere la lógica de la violencia en nuestras vidas. Y Dios le dice a Caín, vas a poder salir de aquí, pero no voy a permitir que te maten, porque voy a romper el ciclo de la violencia y no vamos a continuar con ese engranaje de muerte. Por eso Jesús, cuando estaba en la cruz, ¿qué es lo que dijo frente a sus malvados adversarios? Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es interesante porque no permite que Caín continúe en el mismo lugar, pero sí dice que va a romper ese ciclo. Hay una forma de salir del infierno en el que uno está. Y solo hay una forma de salir de la lógica del odio. Hermanos, saquemos la amargura que tenemos en el corazón y sustituyámoslo por perdón. Es la única forma en la que tú te sacas una mochila que no puedes cargar y finalmente descansas y tienes paz. Quien sufre con la falta de perdón no es el que te hizo daño, sino eres tú. Porque cargas una mochila que Jesús ya dijo que Él la quiere cargar por ti. Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Entonces esa es la única forma de romper con los engranajes de la muerte. Quiero terminar con esto. En el capítulo 5 comienza una nueva genealogía. Y la única referencia que tenemos de Caín en la historia es que él fue una persona baja y vil, que fue el asesino de su hermano. Lo conocemos solo por eso, pero no está en la genealogía, no forma parte de la genealogía de la historia humana. Si ustedes ven, en el capítulo 5 comienza y dice, esta es la historia de Adán. Y comienza la historia y no menciona a Caín. Ese es el gran esfuerzo del Evangelio, que nosotros no perdamos la oportunidad de vivir una vida bonita con Dios. Que nosotros podamos salir de ese engranaje maligno de la violencia y de la muerte. Que nosotros podamos vivir una vida linda con Dios. Yo no sé cuál es tu situación exactamente. Conozco algunas historias dentro de nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia. Y creo que hay una respuesta de Dios para tu vida aquí. Hay muchos elementos particulares que este texto no toca. Pero sí hay elementos concretos que nos muestra que efectivamente cuando tú estabas en silencio, esa injusticia llegó a los oídos de Dios. Nos muestra este texto que cuando tú pensabas de que Dios estaba impávido, indiferente frente a eso que te pasó o a eso que te está pasando, dice que Dios no es indiferente, porque Dios está definiendo que su adversario en esta vida es el victimario.
Como tercera cosa, el Señor quiere que tú renuncies al odio, que tú renuncies a la violencia, que tú renuncies al deseo de venganza y a la muerte, y que perdones, porque es la única forma en la que Dios puede actuar de manera plena en tu vida. ¿Qué pasa con él o con ella? Déjaselo al Señor. Huye de esa realidad, pero déjaselo al Señor. Tanto la víctima como el victimario pueden salir del engranaje de la muerte porque nosotros tenemos un Salvador que rompió la lógica de la muerte y que rompió la lógica de la violencia. Y nos promete hacer de nosotros nuevas personas llenas de vida, llenas de amor y llenas de perdón. Ese Salvador que rompió con la lógica de la muerte y con la lógica de la violencia se llama Jesús. Él es nuestra respuesta frente al dolor. Él es nuestra respuesta frente al sufrimiento. Él es nuestra respuesta frente a la violencia. No te quedes con este mensaje. Nuestra iglesia tiene un ministerio que se llama Restaura. Y si en algún momento tú quieres ser ayudada o ayudado en esta situación familiar tal vez que estás pasando, acércate a recepción, ahí te pueden instruir de cómo poder recibir la ayuda de Restaura. Restaura viene trabajando en nuestra iglesia hace como 2 años ya, en silencio, porque obviamente no podemos traer a la hermana o al niño. Hermanos, oremos por la hermana violentada, no podemos hacer eso. Pero sí han habido casos muy hermosos de restauración y procesos que están pasando ahora en este momento. Así que si en algún momento no te quedes con este mensaje, busca ayuda. Y si tú eres el victimario, busca ayuda. Puede haber paz y puede haber reconciliación y restauración en Jesús. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo de reflexión en un tema tan complejo. No hemos querido ser exhaustivos en el tema, simplemente dar algunas luces desde tu palabra, de cómo tú, Señor, no permaneces indiferente frente a la violencia en nuestras vidas. Que efectivamente hay una respuesta tuya frente a nuestro dolor y a nuestro sufrimiento. Por eso hoy queremos descansar en ti y queremos entregar nuestra vida para poder perdonar y para poder seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a huir de los engranajes del poder y de los engranajes de la violencia, para poder disfrutar de tu maravilloso gozo y para poder disfrutar de tu maravillosa paz. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia a ser más presente en este espacio de misión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.